Bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionado /diagonal de estar de nuevo con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y que si son como yo, seguro que les tiene súper intrigados, la misteriosa fiesta y las lágrimas de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el corazón en Erkenci y Doğu Unep Kaderindir, la que siempre vemos radiante y sonriendo, llorando. El drama. Como saben, a mí me encanta investigar a fondo, desentrañar los secretos y compartir la información más jugosa con ustedes. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada pista para descubrir qué sucedió esa noche, porque Demet se sintió tan conmovida, y qué secretos podrían estar escondidos tras esas lágrimas. Antes de que comencemos, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y serán los primeros en enterarse de todas las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este misterio. Así que, ¿dónde y cuándo comenzó todo este embrollo? Bueno, la historia se desarrolla en una fiesta, una de esas celebraciones glamurosas llenas de luces, música, y por supuesto, celebridades de alto calibre. La fiesta en cuestión, al parecer, era una reunión privada, pero como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, los detalles terminaron filtrándose, y las redes sociales se incendiaron de inmediato. La información inicial fue escasa, pero el rumor principal era innegable: Demet Özdemir, la actriz turca más querida, había sido vista llorando. La noticia se propagó como la pólvora, y la gente comenzó a especular sobre las posibles causas. Problemas sentimentales. ¿Desacuerdos laborales? ¿Alguna situación personal delicada? Las posibilidades eran infinitas. Como siempre, la información que se manejaba en un principio era confusa y fragmentada. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, y las primeras fotos de Demet, con los ojos enrojecidos, comenzaron a circular. La imagen por sí sola era impactante. Ver a una figura pública como Demet, tan habituada a mostrarse fuerte y sonriente, en un estado de vulnerabilidad, generó una gran conmoción entre sus fans. La imagen de una estrella de cine con su maquillaje ligeramente corrido y sus ojos visiblemente hinchados, es algo que rara vez se ve en público, y menos aún en una figura tan mediática como Demet. La vulnerabilidad expuesta en esas fotografías capturó la atención del público, quienes comenzaron a preguntarse qué podría haber ocurrido para provocar tal reacción. Pero, ¿qué fue lo que detonó esas lágrimas? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las fuentes de información comenzaron a barajar diferentes escenarios. Algunos medios sugirieron que la tristeza de Demet podría estar relacionada con su vida sentimental. Recordemos que recientemente la actriz ha pasado por momentos difíciles en este aspecto, y los rumores sobre posibles rupturas y desilusiones amorosas han sido constantes. La vida amorosa de las celebridades es a menudo objeto de especulación y escrutinio público. En el caso de Demet, las constantes noticias sobre sus relaciones sentimentales, las especulaciones sobre posibles romances y las rupturas que ha vivido, han mantenido a sus fans y a los medios de comunicación en un estado de alerta constante. La posibilidad de que estos altibajos emocionales fueran la causa de su tristeza en la fiesta, generó un debate entre aquellos que intentaban comprenderla. Otros medios, sin embargo, apuntaban a una causa diferente. Se especuló con que la tristeza de Demet podría tener que ver con algún proyecto profesional. Quizás alguna oferta de trabajo no concretada, o algún proyecto que no estuviera saliendo como esperaba. La presión de la industria, la competencia, la exigencia del público, son muchos los factores que pueden afectar a una estrella de la talla de Demet. La industria del entretenimiento es, sin duda, un ambiente competitivo y exigente. Las actrices en particular, se enfrentan a la presión de mantener su imagen, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la constante incertidumbre laboral. La posibilidad de que Demet estuviera experimentando dificultades profesionales, como rechazos a proyectos, críticas a su trabajo o la presión de mantener su estatus, también generó especulaciones sobre las causas de su tristeza. Pero por supuesto, la especulación en las redes sociales fue aún más salvaje. Los fans, con sus teorías y sus conjeturas, construyeron toda una narrativa alrededor de las lágrimas de Demet. Algunos culpaban a terceras personas, otros defendían a la actriz a capa y espada.
Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un hervidero de opiniones y de conjeturas. La naturaleza inmediata y a menudo descontrolada de las redes sociales permitió que las teorías y las especulaciones sobre las lágrimas de Demet se propagaran rápidamente. Los fans, por un lado, expresaron su apoyo y empatía hacia la actriz, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para emitir juicios, especular sobre su vida privada e incluso, en algunos casos, criticar su comportamiento. Este fenómeno, conocido como ciberacoso o acoso en línea, es cada vez más común en el mundo de las celebridades, quienes se ven constantemente expuestos a la opinión pública y al escrutinio en las redes sociales. Ahora, vamos a centrarnos en los detalles que se filtraron sobre la fiesta en sí. Según las fuentes, el evento tuvo lugar en un lugar privado, con una lista de invitados selecta. La música, el ambiente y la decoración, todo estaba cuidadosamente planeado para crear una atmósfera especial. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración y alegría, terminó empañada por las lágrimas de Demet. La exclusividad de la fiesta, con su lista de invitados cuidadosamente seleccionada y su ambiente sofisticado, solo sirvió para aumentar el misterio en torno a las lágrimas de Demet. La idea de que una celebración aparentemente perfecta pudiera ser interrumpida por la tristeza de una de sus invitadas, generó aún más curiosidad y especulación sobre lo que pudo haber ocurrido. Al parecer, hubo un momento en la noche en el que Demet se sintió abrumada por la emoción. Algunos testigos afirman que la actriz se apartó del bullicio y se refugió en un rincón, donde fue vista llorando desconsoladamente. Otros incluso aseguran haberla escuchado expresar su tristeza y su desazón. La imagen de Demet apartada del bullicio de la fiesta, refugiándose en un rincón y llorando desconsoladamente, es una imagen que conmueve y genera empatía. La idea de que una persona, incluso una celebridad, pueda sentirse abrumada por sus emociones y buscar un momento de soledad, es algo que todos podemos comprender. A medida que se fueron filtrando más detalles, la historia se volvió aún más compleja. Se habló de una canción especial que se interpretó durante la fiesta, y que podría haber sido el detonante de las lágrimas de Demet. También se mencionó una dedicatoria, o algún mensaje que la actriz recibió, y que la habría conmovido profundamente. La posibilidad de que una canción, una dedicatoria o un mensaje hayan sido el catalizador de las emociones de Demet, agrega un elemento de romanticismo y misterio a la historia. La idea de que algo tan simple como una canción o un mensaje personal pueda provocar una reacción emocional tan fuerte, genera aún más intriga y especulación sobre lo que pudo haber ocurrido. Las especulaciones sobre quién había provocado la reacción emocional de Demet comenzaron a circular. ¿Fue una expareja? ¿Un amigo cercano? ¿Algún miembro de su familia? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, permanecía oculta tras un velo de misterio. La incertidumbre sobre la identidad de la persona o el factor que provocó las lágrimas de Demet solo sirvió para aumentar la curiosidad y el interés del público. La idea de que alguien cercano a ella pudiera haber sido el detonante de su tristeza generó un debate sobre las posibles causas, las relaciones personales de la actriz y las posibles circunstancias que pudieron haber llevado a esta situación. Otro aspecto interesante que debemos considerar es la reacción de los compañeros de Demet. ¿Cómo reaccionaron las personas presentes en la fiesta al verla llorar? ¿Intentaron consolarla? ¿La apoyaron? Estos detalles nos ayudan a comprender mejor el contexto de la situación y a saber cómo se sintió realmente Demet en ese momento. La reacción de los demás invitados a la fiesta es un factor crucial para comprender la situación y evaluar cómo se sintió Demet en ese momento. La empatía, el apoyo y la comprensión por parte de sus amigos y colegas podrían haber sido fundamentales para ayudarla a superar ese momento de vulnerabilidad. Por otro lado, la falta de apoyo o la incomodidad de los demás podría haber agravado su tristeza y su sensación de aislamiento. Algunas fuentes indican que sus amigos más cercanos acudieron a ella para brindarle su apoyo. Sin embargo, otros testimonios sugieren que la situación fue un poco más tensa, y que algunos de los presentes no supieron cómo reaccionar ante la situación. La variedad de reacciones de los invitados a la fiesta refleja la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de lidiar con situaciones emocionales inesperadas. La reacción de sus amigos más cercanos, quienes probablemente la conocen mejor y están acostumbrados a su personalidad, podría haber sido más empática y comprensiva. Sin embargo, la incomodidad o la falta de habilidad social de otros invitados podría haber generado una situación más tensa y difícil de manejar. Lo que sí parece claro es que la atmósfera de la fiesta cambió por completo después de las lágrimas de Demet.
La alegría y la celebración iniciales se transformaron en una sensación de incomodidad y de preocupación. La transformación del ambiente de la fiesta, de un ambiente de alegría y celebración a uno de incomodidad y preocupación, es un indicativo del impacto emocional que las lágrimas de Demet tuvieron en los demás invitados. La situación podría haber generado un ambiente de silencio incómodo, en el que los demás invitados se sentían inseguros sobre cómo actuar o qué decir. Ahora vamos a adentrarnos en las posibles razones detrás de las lágrimas de Demet. Como mencioné anteriormente, existen varias teorías, y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. La búsqueda de las posibles causas detrás de las lágrimas de Demet es el punto central de la especulación y la curiosidad. La diversidad de teorías, cada una con sus propios argumentos y pruebas, refleja la complejidad de la situación y la dificultad de determinar la verdad. La primera teoría, y quizá la más comentada, es que las lágrimas de Demet podrían estar relacionadas con su vida sentimental. Recordemos que la actriz ha pasado por varios momentos difíciles en el amor, y los rumores sobre rupturas y decepciones han sido constantes. Quizás la fiesta fue un punto de inflexión, un momento en el que Demet se sintió abrumada por la soledad o por la nostalgia. La posibilidad de que las lágrimas de Demet estuvieran relacionadas con su vida sentimental es una de las teorías más populares y comprensibles. Las rupturas amorosas, las desilusiones y la soledad son experiencias comunes que pueden provocar emociones intensas y, en algunos casos, lágrimas. La idea de que la fiesta haya sido un punto de inflexión, un momento en el que Demet se sintió abrumada por la nostalgia o la soledad, es una hipótesis plausible que conecta las emociones de la actriz con su historia personal. La segunda teoría apunta a problemas profesionales. La industria del entretenimiento puede ser muy exigente, y la presión por mantenerse vigente y por alcanzar el éxito puede ser muy grande. Quizás Demet estaba atravesando algún momento difícil en su carrera, y las lágrimas fueron una manifestación de su frustración o de su cansancio. La segunda teoría, que relaciona las lágrimas de Demet con problemas profesionales, también es plausible, dada la naturaleza exigente y competitiva de la industria del entretenimiento. La presión por mantener la fama, la competencia con otros actores, las críticas negativas, los rechazos a proyectos o la incertidumbre laboral, pueden generar estrés, frustración y cansancio emocional. La idea de que Demet estuviera pasando por un momento difícil en su carrera y que las lágrimas fueran una manifestación de estas emociones, es una teoría que encuentra eco en la realidad de la industria. La tercera teoría, y quizás la más especulativa, es que las lágrimas de Demet podrían estar relacionadas con algún problema personal, o con alguna situación familiar delicada. Los detalles sobre la vida privada de las celebridades suelen ser escasos, pero sabemos que, al igual que cualquier persona, Demet puede estar atravesando momentos difíciles, lejos de los reflectores y de las cámaras. La tercera teoría, que relaciona las lágrimas de Demet con problemas personales o familiares, es la más especulativa, pero también la más humana. Las celebridades, al igual que cualquier persona, pueden enfrentar problemas de salud, dificultades familiares, pérdidas o cualquier otra situación personal que genere tristeza y dolor. La idea de que Demet estuviera atravesando un momento difícil en su vida privada y que las lágrimas fueran una manifestación de estas emociones, es una hipótesis que resalta la humanidad de la actriz, más allá de su imagen pública. Pero, ¿qué nos dicen las redes sociales al respecto? Como siempre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y de teorías. Los fans de Demet mostraron su apoyo incondicional a la actriz, y la llenaron de mensajes de cariño y de aliento. Otros, sin embargo, aprovecharon la situación para criticarla o para especular sobre su vida privada. El análisis de las reacciones en las redes sociales es crucial para comprender el impacto emocional del evento y la forma en que el público reaccionó ante las lágrimas de Demet. La demostración de apoyo incondicional por parte de los fans es un reflejo del cariño y la admiración que sienten por la actriz, y puede haber contribuido a mitigar su tristeza y a fortalecer su imagen. Sin embargo, la presencia de críticas y especulaciones también revela la complejidad de la relación entre las celebridades y sus fans, y la vulnerabilidad de las figuras públicas ante el escrutinio y los juicios en línea. Las redes sociales, en este caso, fueron un reflejo de la polarización y de la complejidad del mundo de las celebridades. Por un lado, la empatía y el apoyo de los fans. Por otro lado, la curiosidad morbosa y las críticas despiadadas. La polarización y la complejidad de las reacciones en las redes sociales es un reflejo de la diversidad de opiniones y perspectivas del público.
La empatía y el apoyo de los fans demuestran la conexión emocional que establecen con las celebridades y la importancia de la figura de Demet en sus vidas. Sin embargo, la curiosidad morbosa y las críticas despiadadas revelan la faceta más oscura del mundo de las celebridades, donde la privacidad es limitada y la opinión pública puede ser implacable. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de las lágrimas de Demet? Lamentablemente no podemos saberlo con certeza. La información disponible es limitada y en muchos casos contradictoria. Lo que sí podemos asegurar es que Demet es una persona, con sus sentimientos y sus emociones, y que merece respeto y privacidad. La dificultad para determinar la verdad detrás de las lágrimas de Demet es un recordatorio de la complejidad de la vida de las celebridades y la importancia de respetar su privacidad. La falta de información precisa y la presencia de rumores y especulaciones solo pueden aumentar la intriga y la curiosidad del público. Sin embargo, es fundamental recordar que Demet es una persona, con sus propias emociones y sentimientos, y que merece respeto y consideración. En el mundo de las celebridades, es común que las vidas privadas se conviertan en noticia. Sin embargo, es importante recordar que las figuras públicas son personas, con sus propias historias y sus propias vivencias. La normalización de la exposición de la vida privada de las celebridades es una característica del mundo moderno. Sin embargo, es fundamental recordar que las figuras públicas son personas, con sus propias historias, sentimientos y vivencias. La exposición constante a la opinión pública, el escrutinio mediático y las expectativas del público pueden generar un impacto negativo en su bienestar emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, hemos analizado la misteriosa fiesta, las lágrimas de Demet, los rumores, las especulaciones y las posibles causas detrás de la tristeza de la actriz. Hemos visto que la información es limitada, pero que existen varias teorías plausibles. La conclusión final es un resumen de todo lo analizado y una reflexión sobre la situación. La falta de información definitiva es un recordatorio de la dificultad de obtener la verdad en el mundo de las celebridades. La existencia de varias teorías plausibles demuestra la complejidad de la situación y la diversidad de posibles causas. En resumen, Demet Özdemir lloró en una fiesta, y las razones detrás de esas lágrimas siguen siendo un misterio. La especulación ha sido intensa, pero la verdad, probablemente, la conocemos solo Demet y las personas más cercanas a ella. El resumen final reitera la incógnita principal y destaca la importancia de la privacidad de Demet. La especulación intensa es un reflejo de la curiosidad del público y la dificultad de separar la realidad de la ficción en el mundo de las celebridades. La idea de que la verdad solo la conocen Demet y sus allegados es un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad y la intimidad. Es importante recordar que todos, incluso las celebridades, tienen derecho a la privacidad y a la intimidad. Las lágrimas de Demet nos recuerdan que detrás de la fama y del glamour existen personas con sentimientos y con emociones. El recordatorio de la importancia de la privacidad y la intimidad es un mensaje clave para el público. La idea de que todos, incluso las celebridades, tienen derecho a la privacidad, es un principio fundamental que debe ser respetado. Las lágrimas de Demet son un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos y emociones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del chisme y de las celebridades. La conclusión final es un cierre que agradece al público y los invita a reflexionar. La esperanza de que el vídeo haya sido del agrado del público es un gesto de cortesía y un reconocimiento a su tiempo y atención. La invitación a reflexionar sobre el tema es un estímulo para que el público siga pensando y debatiendo sobre las implicaciones de la noticia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta compartir estos temas con ustedes. El agradecimiento al público es un gesto sincero que reconoce su participación y su apoyo. La expresión de la pasión por compartir estos temas es un reflejo del entusiasmo y la dedicación del creador. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre las lágrimas de Demet? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus ideas y sus especulaciones. La invitación a dejar comentarios es una forma de fomentar la participación y el debate entre el público. La pregunta sobre la opinión del público es un estímulo para que compartan sus ideas y sus teorías.
Y por favor, no se vayan sin darme un like. Si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. La despedida final reitera el agradecimiento, la invitación a participar y la promesa de nuevos contenidos. El pedido de un like es una forma de valorar el esfuerzo del creador y de fomentar la visibilidad del vídeo. La invitación a compartir y suscribirse es una estrategia para aumentar la audiencia y el alcance del canal. La activación de la campanita asegura que el público no se pierda los próximos vídeos. La despedida con un abrazo y la promesa de hasta la próxima crea un ambiente de cercanía y anticipación.